Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En estos días el mundo celebra la Navidad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos si nuestro Señor nació en esta época, pero hay algo que es real. Dios existe y en un momento irrumpió en la historia humana en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es el tema que queremos tratar en nuestro programa de hoy, enfocándolo como siempre desde una perspectiva bíblica. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, qué buen tema tenemos para hoy, ¿eh? Muy bueno, y como tú dices, nosotros no tenemos la menor idea de la fecha que nació el Señor. De hecho, ni siquiera se nos manda en la Escritura celebrar como tal, en una fecha específica, el nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que Cristo nació y que eso cambió la historia para siempre. A mí me gustaría ver dos cosas: la cronología de ese nacimiento y el significado en los diferentes aspectos de esa cronología. ¿Qué te parece? Tú eres el jefe. Bueno, tú eres que traza la pauta aquí. Vamos a tratarlo en el Evangelio de Lucas. Perfecto. En el capítulo 2. ¿Qué pasa, Sugel, ahí? Se le ha dado primero en el capítulo 1 el aviso a María de que ella va a engendrar, va a tener un hijo que va a ser fruto del Espíritu Santo, que le iba a cubrir con su sombra. ¿Y qué pasa luego? Bueno, quizás yendo un poquito más atrás. ¿Todavía más atrás? Mucho más atrás, al origen de la historia humana. El hombre cae en pecado en el huerto del Edén. El hombre decide rebelarse contra Dios, hacerse autónomo, supuestamente, y a la larga lo que se hizo fue esclavo del pecado. Pero en ese momento Dios, que pudo haber abandonado al hombre en su pecado, Dios promete un Salvador que iba a nacer de una mujer. Así que toda la historia del Antiguo Testamento es acerca de esta gran promesa de un Redentor, de un Salvador, que primero se dice que iba a nacer de una mujer, o sea, no era un ángel, era un ser humano. Luego dice que iba a venir de la familia de Abraham. Luego dice que iba a ser de los hijos de Abraham, de parte de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, iba a ser Jacob. Luego Jacob tuvo 12 hijos, pero el Salvador iba a venir de la tribu de Judá, y de esa tribu Dios escogió a la familia de Isaí, y de los hijos de Isaí, que eran 7, escogió al más pequeño, que era David. Y de esa manera el foco de la Escritura se va haciendo cada vez más estrecho, más focalizado. Exactamente, para mostrarnos que el Salvador iba a ser un hombre, que ese hombre iba a venir de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, que iba a nacer en Belén, dice en Miqueas, que iba a nacer de una joven virgen, dice en Isaías capítulo 7, y hay amplias pruebas en las escrituras del Antiguo Testamento de que ese ser, aunque era hombre, al mismo tiempo era Dios. Así que cuando el ángel le avisa a María que ella iba a tener un bebé, que iba a ser engendrado milagrosamente y que ese bebé era el Salvador del mundo, María era judía, ella entendía esa promesa. Ella tenía todo ese trasfondo de las grandes profecías del Antiguo Testamento y las grandes promesas concernientes a la venida del Salvador. Entonces, no podemos ver el anuncio del ángel en un vacío, sino en ese contexto histórico redentor de toda la Escritura. Y algo curioso, que el Señor eligió a una mujer en Nazaret, ¿verdad? Que era un pueblo en Galilea, que no era una gran ciudad, no trajo ese anuncio con mucha pompa, con mucha publicidad. Venía el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y se le reveló a una joven allí en Nazaret. Para tú dices algo interesante. José y María vivían en Nazaret. Sin embargo, Miqueas capítulo 5 dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Y mira cómo Dios orquestó la historia
para que las cosas sucedieran de ese modo. Sí. Dice en Lucas capítulo 2, y aconteció, versículo 1, en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Normalmente los censos eran de los romanos. Sin embargo, ahora se le ocurre al César hacer un edicto o proclamar un edicto, un censo de todo el mundo que obliga a José y a María moverse de Nazaret a Belén. Así que en ese momento, César Augusto, sin saberlo, es un instrumento de Dios para el cumplimiento de lo que había sido profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, ellos cumpliendo con ese edicto, van a su pueblo natal. Sí, pero mira, yo fui a Israel en el año 2017 y hicimos un viaje hacia Nazaret. Cuando uno lee en la Biblia rápidamente que ellos se montaron en un burrito y como uno lo ve, ¿verdad?, en la historia, se ve súper gracioso. Ese viaje era largo y Eduardo, en un camino súper pedregoso, incómodo, con muchísimas subidas, bajadas. O sea, de verdad, para María y para José, una mujer que está embarazada. Y hacerlo en un burro, entonces, Sujel. Bueno, imagínate, era la forma de transporte más fácil de aquellos días. Realmente tiene que haber sido un viaje súper incómodo y aún hasta peligroso. Sin embargo, Dios obviamente iba a preservar ese bebé, porque ese bebé era el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo. ¿Y qué sucedió después? Bueno, finalmente llegan a Belén. ¿Llegaron al palacio de Belén? Sí, porque dice claramente aquí, fíjate, llegaron a un palacio en Belén. No. Iba a decir que llegaron a Belén. Dice también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Okay. Lucas quiere dejarnos bien claro que tanto José como María eran descendientes de David y por lo tanto Jesucristo era un pretendiente legítimo al trono de Israel. Ellos llegan a Belén, pero ¿qué pasa? Todo el mundo estaba viajando para su ciudad natal, para ser empadronado, y Belén estaba llena de gente. Así que cuando llegan, dice la Escritura, que José y María no encontraron un lugar donde hospedarse. Así que un posadero dice, bueno, yo te puedo dar el establo. Y otra vez, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, los nacimientos, se ven todas esas figuritas de los animales. Aquello era... Un comedero de animales, vamos a decir así. Eduardo, eso tiene que haber sido hediondo, sucio, sí, insalubre, o sea, de todo. O sea, ¿se dice insalubre? Sería insalubre. Insalubre, sí. Porque si es insalubre... No tiene, exacto, sí, de que no tenía sal. O sea, un sitio que no tenía higiene. Y sin embargo, es ahí, en ese lugar, donde nace el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ya eso de entrada nos dice algo. ¿Qué nos dice? Ese rey no vino, como dices tú, a un palacio. Ese rey no vino para ser coronado por los hombres. En esa primera venida, él vino para salvar a pecadores miserables. Y por lo tanto, lo primero que hace el Señor es identificarse en su nacimiento con lo más bajo de lo más bajo. Para decirnos, yo soy un rey, pero antes de llegar a mi trono, yo tengo que pasar por la cruz. Cristo se hizo pobre, dice Pablo en 2 Corintios 8, sí, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Sujel, y hay que ver lo que él dejó en su trono celestial, la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, la adoración de los ángeles. Imagínate todo eso, para humillarse y hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, luego sufrir muerte de cruz. Eso es algo grande, Sujel. Cristo, como dice alguien, descendió. O sea, ya el mero hecho de hacerse hombre siendo Dios fue descender muchísimo. Pero él no se hizo cualquier hombre, él se hizo siervo. Y no cualquier siervo. Él se hizo un siervo sufriente que termina muriendo en una cruz. Crucificado entre dos ladrones. Sí. O sea que realmente Cristo se identificó con nosotros en nuestra miseria, en nuestro pecado. Una pregunta que muchos se harán. Tú dices que Cristo era Dios y era hombre. ¿Por qué tenía que ser así? Oh, eso es una pregunta importantísima. Porque
tenía que ser Dios porque Él iba a mediar entre nosotros y Dios. O sea, tenía que estar a la par con Dios. Y Él iba a pagar una deuda, Eduardo, que es infinita. La deuda de nuestro pecado es infinita. Así que tenía que ser un ser que pudiera mediar delante del Señor, delante de Dios. Y por otro lado, un ser de valor infinito. Y el único ser de valor infinito y que puede ver a Dios cara a cara es Dios mismo. Sí. Entonces, por eso tenía que ser Dios. Pero la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, para que alguien pudiera redimirnos de nuestros pecados, para que alguien pudiera pagar la deuda infinita que nosotros tenemos con la justicia de Dios, esa persona tiene que morir en nuestro lugar. Pero Dios no puede morir porque Él es Dios. Bueno, por eso Dios se hizo hombre. Tenía que nacer como todos nosotros nacemos, excepto sin pecado. Y tenía que venir un hombre que cumpliera a la perfección la ley de Dios, lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Exacto. Ahora, Eduardo, yo sé que tal vez esto no estaba en tu mente cuando planificaste el programa, pero ¿por qué de una virgen? ¿Por qué de una virgen? Porque algunas personas pueden pensar incorrectamente que es que tal vez en las relaciones sexuales hay algo pecaminoso y como Jesús es santo, Él no podía nacer de una relación sexual natural. Las relaciones sexuales son creadas por Dios y son santas, justas y buenas, como dice la Escritura, dentro del contexto del matrimonio. Okay. La razón por la que tiene que ser una virgen, otras personas dicen, era para no heredar el pecado de Adán. No, porque María era pecadora y tenía que ser salvada por el mismo Jesús, como ella misma reconoce. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, dice María. Tenía que ser de una virgen. Claro, ella era una mujer piadosa, una joven virtuosa. Una joven comprometida para casarse, y las jóvenes en esa época, sus eran de 14, 13, 15 años que se comprometían. No. Pero no era sin pecado. Ahora, María tenía que ser virgen, o la madre de Jesús, porque cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se da a luz una nueva persona. Sí. Pero en este caso es una persona que ya existe, la segunda persona de la Trinidad, la que está asumiendo una naturaleza humana. Entonces no podía ser por una relación sexual ordinaria porque hubiera sido otra persona. Sí. Sin embargo, Jesús es la persona eterna, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, que viene y se hace hombre. Por eso es que en la profecía de Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No es lo mismo nacer que dar. O sea, yo doy lo que ya existe. Bueno, como hijo ya Jesús existía y por lo tanto fue dado. Pero como niño no. Como niño él tuvo que nacer igual que todos nacemos. Una pregunta, Isugel. Tú dices que, y es así en la Escritura, que iba a nacer de una virgen, porque no podía ser de una mujer que hubiese tenido hijos. Y si hubiese sido una mujer que ya hubiese tenido relaciones sexuales, pero no hubiera salido embarazada. El problema con eso es que Jesús tenía que ser el primogénito para ser el heredero legítimo del trono de David. Aparte de que si María hubiera tenido otros hijos, la parte milagrosa hubiera quedado en entredicho. Sí. O sea, en este caso... Ella tuvo otros hijos después de haber tenido a Jesús. Dice que dio a luz a su hijo primogénito y le llamó por nombre Jesús, dice en Mateo. Ahora, imagínate que María y José hubieran tenido 3 hijos, aparte de que Jesús no hubiera sido el heredero legítimo del trono, porque no era el primogénito, pero hubiera sido muy evidente para todos que esta es una familia normal, que tiene hijos y tuvieron a otro más. ¿Cómo sabemos que este fue un milagro? Pero el hecho de que José y María no se habían desposado, el hecho de que ella fuera virgen, que no hubiera tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y que todavía ella estaba comprometida para casarse, pero ellos no se habían juntado. Entonces eso hizo más evidente que el nacimiento de Jesús era un milagro, o por lo menos las personas que eran enemigas de Cristo ya cuando él era un adulto, sabían que José no era su papá. Porque en un momento dado, ellos le dijeron a Cristo, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron los fariseos. Sí. O sea, en otras palabras, el origen tuyo es dudoso. Sí. O sea, que ese nacimiento indudablemente puso a María en riesgo, pero es la única forma de preservar el hecho milagroso del nacimiento de Jesús. Otra pregunta de lo que está en Lucas. Él está en el pesebre, María da a luz en el pesebre,
Y esto se le comunica a pastores primero. ¿Por qué eso, jefe? De nuevo, mira, los pastores en Israel tenían fama de ser pícaros. Si lo eran o no todos, obviamente no podemos generalizar, Dicen ¿verdad? que los rebaños de ellos se confundían con los rebaños de los otros. Exactamente. Era tanto así que los pastores no podían dar testimonio en un juicio porque su testimonio no era válido. Entonces Dios escoge precisamente a un grupo de pastores. Y eso te da una idea de que esto no fue una historia inventada, porque si nos vamos a inventar una historia, hubiéramos buscado testigos más fiables. Pero así fue como pasó. Dios escogió otra vez a lo más humilde de los humildes para darles la noticia del nacimiento de Jesús. Y dice que cuando el ángel del Señor se les presenta con una gran luz que los rodeaba, tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y aquí, Eduardo, nota los detalles pequeños pero importantes de la Biblia. Cuando tú vas a visitar a una pareja, ¿verdad?, que la madre acaba de dar a luz, ¿cómo se anuncia la noticia? ¿Supiste que a fulano y a fulana le nació un bebé? Lo más lógico sería: mira, vayan acá porque a María le ha nacido un niño. Pero eso no es lo que el texto dice. No. Ahí sí hubo un gran anuncio. Todo había sido la revelación a María. Ellos habían ido allí a Belén, pero esto se hizo con gran pompa, vamos a decir así, Suel. Sí. Pero a unos pastores. No, pero mira lo que dice: porque os ha nacido a ustedes, no a María, es a María y a todo el mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Oye todo lo que dice ese texto. Primero, que Él nació para beneficio del mundo entero, no solamente de los judíos. Os ha nacido hoy. Como dice Mateo, Sujel, un Salvador, Emmanuel. Exactamente, Dios con nosotros. Un Salvador que es Cristo, esa es la palabra griega para Mesías, que es la palabra para ungido en español. O sea, ungido en español, Mesías en hebreo, Cristo en griego, porque en el Antiguo Testamento eran ungidos los sacerdotes, los profetas y los reyes. Así que ya él está diciendo: este niño que acaba de nacer es el Mesías profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Para a su pueblo de sus pecados. Exactamente. Un Salvador que es el Mesías, pero también es el Señor. Y esa palabra Señor, Kurios, es el equivalente a Adonai en el hebreo, que era el nombre genérico que se usaba para hablar de Dios. Él es el Señor. Así que es un Salvador, que es el Mesías y que es al mismo tiempo Dios. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cómo? O sea que el Salvador del mundo, el Mesías que los profetas anunciaron, Dios mismo ha venido y nació en un pesebre, en Belén. Porque, oye, Eduardo, si hubiera sido en Roma, sí, en el Palacio Real, exacto, en Roma, o por lo menos en el Templo de Jerusalén, le agarró el parto en el Templo de Jerusalén. No, en un pesebre en Belén. Mira, Belén es tan pequeña que la profecía de Miqueas dice: Belén, que dice, una aldea tan pequeña que ni siquiera es contada entre las tribus de Israel, porque a veces en los censos, en el Antiguo Testamento, Belén era pasada por alto, por lo pequeñita que era, un pueblito pequeñito. Por eso es que hay un himno. Ahí no iban a perder tiempo. Vamos a decir. Exacto, hay un himno que dice: oh aldehuela de Belén, afortunada tú. La palabra aldehuela es el diminutivo de aldea. O sea que Belén no llegaba ni a la categoría de aldea, era un pueblito, y ahí nació el Salvador, que es Cristo el Señor. Pero el asunto no termina ahí. Esto es un ángel que le está hablando y ellos están llenos de miedo. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo. Aquí es donde los hombres son tan geniales que hasta cambian el texto bíblico para que el hombre quede bien.
y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Has oído eso? Eso sale mucho en los anuncios. No, eso no es lo que el texto dice. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La buena voluntad es de Dios en dar a su Hijo. No que Él está buscando hombres de buena voluntad. Dios es el que tiene una buena voluntad hacia nosotros pecadores, a tal punto que entrega a su propio Hijo para que muera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y de esa manera su justicia perfecta quede satisfecha. ¿Tú te imaginas, Sugel, esos pastores en la noche, tener esa visión, esa aparición de un ángel, huestes celestiales, que le dieran esa revelación? ¿Cómo tú entiendes que reaccionaron esos hombres? Bueno, aparte del susto que tuvieron. Dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dicen unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado saber. Y dice que fueron a toda prisa, hallaron a María, José, al niño, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y tú dices, ¿cómo reaccionaron? Todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Ellos estaban maravillados y todo el que escuchaba lo que había sucedido se maravillaban por igual. Sugel, yo entiendo el impacto que eso causó en Belén, pero la noticia que estamos dando está centrada, basada en la palabra de Dios. Y hay muchas personas que no se maravillan por algo tan grandioso, con ese mensaje que el rey venía, que ya ese rey vino a la tierra. ¿Por qué es así? Porque el hombre en su pecado no quiere ser destronado. Mire, Eduardo. Destronado él de su posición. Claro, una cosa es adorar al niño Jesús, porque ese niño es indefenso. Sí. Ese niño no es una amenaza contra mi autonomía. Otra cosa es, aún hasta adorar al Cristo de la cruz, pero no al que resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Los hombres no quieren que reine sobre ellos? Claro que no. ¿Qué es lo que dice en Lucas 19? Dice que el mismo Señor Jesucristo da una parábola y dice que un hombre dejó un reino, pero recibió una embajada diciendo acerca de su hijo, no, nosotros no queremos que este reine sobre nosotros. Ese es el problema del hombre. Entonces, en Navidad la gente aprovecha para ver a la familia, para hacerle regalos a los niños. De hecho, Eduardo, Santa Claus ha desplazado a Jesús y ya hay lugares donde aún se objeta que se usa la palabra Christmas o que se hable de que el nacimiento que estamos celebrando es el de Jesucristo. O sea, el hombre quiere borrar a Jesús del mapa o en todo caso contentarse con el niño Jesús, pero no con el Rey Jesús. Porque, óyeme, Jesús creció, él no se quedó siendo un bebé, él se hizo hombre. Murió en una cruz, pero tampoco se quedó en esa cruz. Él fue enterrado, fue sepultado. Y no se quedó en esa tumba. Y tampoco se quedó en esa tumba. Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y lo que nosotros tenemos que entender, Eduardo, es que la Navidad, la palabra Navidad significa, viene de natividad, viene del nacimiento. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, tenemos que entender que ese nacimiento nos dice que estamos en problemas. O sea, este no es el momento para que la gente diga, ay, qué bueno, unas vacaciones a final del año, y mucho menos para que la gente use estas fiestas para los excesos que la gente suele hacer en estos días. Yo debería reflexionar en el hecho de que si nació un Salvador, es porque yo tengo un problema del cual yo necesito ser salvado. Esa debería ser la reflexión. El nacimiento de Cristo me dice que estoy en problemas. Me dice que yo necesito un mediador entre yo y Dios. Me dice que yo necesito a alguien que pague mi deuda. Y para eso vino Jesús. De hecho, a María, más adelante, Eduardo, cuando Jesús es presentado en el templo para ser circuncidado al octavo día, como era la costumbre de aquellos días, dice que se le aparece. El Espíritu Santo fue, movido por el Espíritu Santo,
dice que Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjate, para todo el mundo, Israel y los gentiles, que era la división del mundo en aquellos días. Pero Simeón le dice a María, la bendice, y le dijo: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma. O sea, le dice a María: mire, ese niño te va a causar mucho dolor. Porque María era su madre, independientemente de que él fuera Dios hombre, él como bebé era hijo de María. Y ese bebé que creció, María tuvo que verlo ser crucificado en una cruz. Y Eduardo, eso tiene que haber sido durísimo para María como madre. Dice: una espada traspasará tu alma. Pero fíjate cómo de antemano, siendo Cristo un bebé, ya Simeón, por una revelación del Espíritu Santo, dice lo que va a pasar. Y le dice: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Yo voy a explicar eso ahora. Voy a quitar el paréntesis que acabo de leer para que lo de la espada, para que se entienda la idea. Ser señal de contradicción a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí tenemos a un rey, el Salvador del mundo, que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Tenemos un montón de profecías que autentican que Jesucristo es ese Mesías. Sin embargo, el hombre en su rebeldía quiere seguir peleando contra la palabra y no quiere aceptar eso. Y eso revela lo que hay en el corazón del hombre. Por eso que dice, ese niño va a hacer que se revelen los pensamientos de muchos corazones. Otros, viendo a Cristo, entenderán su pecado, vendrán humillados a los pies del Señor en arrepentimiento y fe y serán salvos. Así que Él está puesto o para caída o para levantamiento de muchos. Lo que no se puede, Eduardo, es ser neutral con respecto a la figura de Jesús. O tú caes aplastado cuando tengas que enfrentar el juicio de Dios sin tener al lado tuyo alguien que abogue por ti, un Salvador, o tú vas a ser levantado cuando Dios el Padre te recibe en su reino, no porque tú eres bueno, ni yo tampoco, sino porque los dos, viendo nuestro pecado, hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Hemos confiado en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Os traigo nuevas de gran gozo. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Sujel, al inicio del programa decíamos de que en un momento de la historia humana irrumpió nuestro Señor Jesucristo y se cumplieron muchas profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Pero como tú dices, el hecho de que Dios tuviera que enviar a su Hijo unigénito, un Salvador, implica que las personas, toda la humanidad, todos nosotros estábamos alejados de Dios y necesitamos desesperadamente reconciliarnos con ese Dios todopoderoso. Amén. Y Él ha tomado la iniciativa y Él nos ha dado esa oportunidad de que podamos ir a sus pies en arrepentimiento y fe, creyendo en Él como en el único camino de salvación al Padre. Amén. Y recuerde, Eduardo, nadie puede ser neutral con respecto a Jesús. Es para caída o levantamiento. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si tú crees que tú puedes ser neutral con Jesús y eres indiferente, esa indiferencia es a la larga una rebeldía contra Él. Porque Él es el Rey. Él es el Señor. Y a la luz de lo que hemos visto, Sujel, esto demanda una respuesta de parte de todos nosotros. Como tú decías, o rechazamos a ese Salvador o lo aceptamos en nuestras vidas. Amén. Y vivimos para Él. Es la única alternativa. Sujel, gracias por haber estado con nosotros una vez más.
Un enorme placer hablar de un tema tan glorioso. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.